Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, then you will learn to know God's will for you, la cual es buena, which is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. La voluntad de Dios para ustedes, The will of God for you, la cual es buena, which is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Te adoramos, Dios y Padre Celestial. We worship you, Father, Te bendecimos y engrandecemos tu nombre. and we exalt your name. Sabemos, Espíritu Santo, We know, Holy Spirit, que estás en medio nuestro. that you are amongst us. Has dejado sentir tu presencia durante el servicio. You have let us felt your presence during the service. En esta hora te pido And at this time I ask you que me ayudes. that you help me. No somos dignos, We are not worthy. no somos merecedores We don't deserve it. y no podemos hacer esto solos. And we can do this alone. Y dependemos de ti, Espíritu Santo. And we depend on you, Holy Spirit. En esta mañana vamos a estar predicándole, And this morning we're going to be preaching enseñándole and teaching a la novia del Cordero. to the bride of the groom. Y no queremos que sean palabras vacías, And we don't want it to be empty words. no queremos que sea simplemente conocimiento. And we don't want it to simply be knowledge. Queremos que sea tu palabra, Señor. We want it to be your word, Lord. Palabra que glorifique tu nombre. A word that glorifies your name. Palabra que nos redarguya. A word that will give us that encouragement. Palabra que nos afirme. A word of affirmation. Palabra que disipe las tinieblas. And a word that will decipher the darkness. Palabra que haga que tu luz resplandezca sobre nosotros, Señor. And that it will make your light shine upon us, Lord. Y te pido, Espíritu Santo, And I ask you, Holy Spirit, que me uses, that you use me. que me ayudes a predicar con pasión, That you help me to preach with passion, con claridad with clarity, y sobre todas las cosas bajo tu dirección y tu poder. and everything under your direction and power. Prepara el corazón de la novia. Prepare the heart of the bride. Abre sus oídos, Espíritu Santo. Open their ears spiritually. Abre su entendimiento. And open their understanding. Dale concentración, Espíritu Santo. Give them the concentration, Holy Que no se Spirit, distraigan. and that they won't be distracted. En tus manos nos ponemos, Señor. I place myself in your hands. Y antes de los resultados, And before the results, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque es tuya, we Señor. give you glory, honor, and worship because it's yours, Lord. Gracias te damos en el nombre de Jesús. And we thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. La iglesia se puede sentar. And the church may be seated. Y como dije en el principio, vamos a estar hablando bajo el tema Like I said in the beginning, we're going to be talking about the topic, la voluntad de Dios. the will of God. Así que la primera pregunta que me gustaría contestar en el día de hoy So the first question that I would like to answer today es ¿qué es la voluntad de Dios? is, what is the will of God? Porque hablamos de la voluntad de Dios, Because we talk about the will of God, pero raramente meditamos en lo que eso implica o lo que eso significa. but we rarely meditate or think about what this actually Y means. sea un poco paciente en el día de hoy. And be a bit patient with me today. Por la gran mayoría de la predicación vamos a estar más enseñando que predicando. For the greater majority of the preaching, I'm going to be teaching more than preaching. Así que vamos a empezar. So we're going to start. La frase, la voluntad de Dios, se refiere a lo que el Señor quiere. The phrase, God's will, refers to what the Lord wants. Lo vemos en el griego original del Evangelio de Marcos. We see it in the original Greek of Mark. the Porque gospel. todo aquel que hace la voluntad de Dios, For whoever does the will of God ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. is my brother, my sister, and my mother. Marcos 3:35. Mark 3:35. En este versículo la palabra traducido como voluntad, In this verse, the word translated will, no les voy a mentir, no puedo pronunciar el griego. I can't pronounce that Greek word, but Es el sustantivo de una palabra griega que no tengo idea cómo pronunciar, I don't know how to actually say this word, but it's the noun. que es el verbo griego para quiero. So it's the noun of Greek for I want or will. Este uso aparece más de 60 lugares del Nuevo Testamento
This usage of this word appears in more than 60 places in the New Testament. Y nos ayuda a llegar a una definición sencilla de lo que es la voluntad de Dios. And helps us arrive at a simple definition of what God's will is. Lo que el Señor quiere. What the Lord wants. Lo que el Señor quiere. What the Lord wants. Y de eso vamos a estar hablando. Lo que el Señor quiere. And that's what we're going to talk about. What the Lo que el Lord Señor wants. quiere para mi vida. What the Lord wants for my life. Lo que el Señor quiere para mi matrimonio. What the Lord wants for my marriage. Lo que el Señor quiere para mis hijos. What the Lord wants for my children. Lo que el Señor quiere para mi trabajo. What the Lord wants for my job. Lo que el Señor quiere para mi ministerio. What the Lord wants for my ministry. Lo que el Señor quiere que yo haga. What the Lord wants me to do. Lo que el Señor quiere en la congregación. What the Lord wants in the congregation. ¿Alguien sigue la dirección por donde lo quiero llevar? Is somebody following me the direction where I want to take you to? Lo que el Señor quiere. What the Lord wants. Lo que el Señor quiere. What the Lord wants. No lo que yo quiero. Not what I want, No como yo quiero hacer las cosas. and not how I want to do things, No como yo las entiendo. and not how I understand, No a donde yo quiero ir. and not where I want to go, No como yo lo quiero hacer. not how I want to do it, Sino lo que el Señor quiere. but how the Lord wants. ¿Y por qué esto es importante? And why is this important? Porque es importante Why is it important aprender a caminar to learn how to walk en lo que el Señor quiere. in what the Lord wants? Pues, amado hermano, Well, beloved, es de vital importancia. it has a great importance, Porque hacer lo que el Señor quiere because doing what the Lord wants va de la mano con nuestra salvación. goes hand in hand with our salvation. No todo el que me dice, Not all who tell me, Señor, Señor, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he who does the will of my Father who is in Mateo heaven. 7:21. And that's Matthew 7:21. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Cuál es la importancia? What is the importance? Porque muchas veces Because many times pensamos, we think, creemos we y believe, nos convencemos and we convince de que ourselves porque pasamos al frente, that because I go to the levantamos las front, manos, I raise my hand, repetimos una I oración, repeat a ya prayer, somos salvos. we are Y que saved, entonces puedo vivir como yo quiera, And como me then dé la gana, y I hacer lo que yo quiera, con quien quiera, cuando sea. however I want, the way I want, with Y whoever, todavía profesar que soy salvo. and anyone is still Sin professed that embargo, en el día de hoy, today's el day, texto nos recuerda que no funciona de esa manera. Si yo hice una profesión de fe, if I did a si profession yo of faith, confesé a Cristo como mi if Salvador, I confess Christ my faith, entonces ahora una de las cosas que debe de pasar en mi vida es que ya yo no camino como yo quiera, sino como el Señor quiere. but how the Lord wants. Y esto es importante. And this is important Porque se ha levantado una generación, entre comillas, de creyentes because the generation has risen up que no quiere hacer lo que el Señor quiere. that doesn't want to do what the Lord wants. Y tenemos que resistir eso. And we need to resist that. Lo que el Señor quiere. What the Lord wants. En esta próxima sección And in this next portion, usé la palabra categorías I use the word categories en falta de una mejor. in lack of a better one. Pensé, I thought, me rompí la cabeza un rato I broke my head for a y no while, encontré nada mejor para expresar lo que quería decir. but I couldn't find anything better for what I Aunque wanted les to say, confieso even though I que a mí confess mismo no me gusta la palabra categoría. that I don't like that word, categories. Categorías de la voluntad de Dios. Categories of God's will. ¿Ves pues porque como que me choca un poco? You see why I don't like it? Sounds weird. Pero But lo vamos a ver de esa forma. Tenemos la voluntad perfecta de Dios. we'll see it in that way. We have the perfect will of God. Ese es el deseo directo de Dios. This is the direct desire of God. Es lo que el corazón de Dios desea, It is what the heart of God desires, lo mejor the best para su pueblo. for each individual or his people. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. And that is it's the Lord's perfect will. La voluntad revelada de Dios.
The revealed will of God es el conjunto de mandatos, principios y deseos divinos comunicados claramente a la humanidad a través de las Escrituras. is the set of divine commands, principles, and desires clearly communicated to mankind through the Scripture, O sea, la Biblia. meaning the Bible, O sea, la Biblia. meaning the Bible. Es importante This is important por una categoría que voy a estar leyendo en un momento. for one of the categories we're going to read for a moment. Y aquí va. And here it goes. La voluntad secreta de Dios. God's secret will, Algunos también la llaman la voluntad soberana often called the sovereignty o decretiva. or decree of God. Se refiere a los planes eternos, inmutables y ocultos de Dios que gobiernan todos los acontecimientos del universo. Refers to God's eternal, unchanging, and hidden plans that govern all events in the universe. Es su plan meticuloso que determina lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, sin que la criatura lo conozca de antemano. It is his meticulous plan that determines what happens, both good and bad, without the creature knowing it in advance. Y triste y lamentablemente, And sadly, but truly, la gran mayoría de las veces the majority of times que nosotros decimos, that we say, no sé cuál es la voluntad de Dios I don't know what is the will of God para X, Y o Z, for this, that, or that. nos estamos refiriendo What we are referring to a la voluntad secreta de Dios. is the secret will of God. Nos estamos refiriendo We are a referring que queremos saber algo to us wanting to know something antes de mano beforehand para entonces nosotros comenzar a hacer so that we lo can que se start to supone que do tenemos que hacer. what needs to be done. Sin embargo, But nonetheless, note y notice preste atención and pay attention que hay una voluntad secreta de Dios that there is a secret will of y hay una God voluntad revelada de Dios, and there is a revealed lo que will of significa God, which means que realmente that truly yo no tengo ninguna excusa I don't have any para excuse no saber o tener alguna idea to not know de or lo have an que idea Dios quiere para mí. of what God wants for me. ¿Alguien me sigue? Someone following me. Bien. Well, Vamos a ver algunos detalles sobre la voluntad secreta de Dios. we're going to see a few details about the secret will of God. Soberanía absoluta. Absolute sovereignty. Nada ocurre fuera de su control. Nothing happens outside of its Es la control. voluntad que nunca falla en cumplirse. And this is the will that never fails to be fulfilled. Lo que Dios dijo que va a pasar, What God said was going to happen, va a pasar. will happen. Como Él lo dijo, However, he cuando said Él it, lo dijo, and when he said donde it, Él lo dijo. and where he said it. Distinción de la revelada. Distinction of revealed things. A diferencia de la voluntad revelada en la Biblia, The revealed will in the Bible, lo que nosotros debemos hacer, what we ought to be doing. la secreta se refiere a lo que Dios ha determinado hacer o permitir. The secret refers to what God has determined to do or allow. Por ende, es un asunto divino. And then another one is the divine Las act. cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios The secret things belong to y las the Lord reveladas a God, nosotros. and the revealed ones to us. Deuteronomio 29:29. Deuteronomy ¿Por 29, qué estoy 29. haciendo hincapié en esto? Why am I actually putting a parenthesis in this? Muy sencillo, amado. Very simple, beloved. Estoy haciendo hincapié en esto I'm going to put a footnote on this porque como creyentes because as believers, tenemos que dejar que Dios sea Dios we need to let God be God y nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. and us do what is correspondent for us to do. Dejar de poner la excusa Stop making an excuse de que yo no sé qué es lo que Dios quiere, that I don't know what God wants porque no es cierto. because it's not Si true. usted se sienta If you sit a leer down las escrituras, to read the va a scripture, encontrar la voluntad de Dios revelada para usted. you are going to find the will of God revealed for you. Y en el proceso, And in that process, Dios lo va a dirigir
God is going to guide Dios you. se va a encargar de redirigirlo cada vez que se salga del camino. And God will take care Dios of se va a encargar de disciplinarlo cuando sea necesario. And God will take care of discipline. Pero no podemos esperar But we cannot wait a que Dios revele su voluntad secreta para nosotros comenzar a hacer algo para Él. so that we can start doing something for Him. ¿Por qué? Why? Porque la voluntad revelada del Señor, Because God's revealed o will sea, to la us. Biblia, nos enseña que es Dios quien pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Has to actually do it. Amén. Amen? Bien. All right. Diferencia entre la voluntad permisiva y decretiva. A difference between permissive and decretive. A veces se subdivide en lo que Dios causa directamente Sometimes subdivided into what God directly causes y la permitiva habla de lo que Dios permite. and what He allows to happen. Y eso es importante, And that's very important. porque nosotros sería ideal Because it would be ideal for us si nosotros aprendiéramos a caminar en la voluntad perfecta de Dios if we would learn how to walk in God's perfect will y no en la voluntad permisiva de Dios. and not in what He allows us to go ¿Qué through. significa eso? What does that mean? Significa que Dios lo permite It means that God allows this por un lapso de tiempo, for a lapse of time. pero va a llegar el momento But the time will come en que Dios va a accionar ante tal cosa when God is going to take y action de una u otra manera for that action, and in one another way, nos va a encaminar He's going to pull a us su back voluntad perfecta para nosotros. to His path for His perfect will for us. Amén. Amen? Ahora bien, All right. vamos de vuelta al texto. So we're going to go back to the text. Lo único que quería era aclarar qué estoy hablando cuando digo que es la voluntad de Dios. The only thing that I wanted to make clear is what I mean by saying God's will. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Significa Which means que la voluntad de Dios es buena, that God's will is good, agradable pleasing, y perfecta and perfect. cuando When soy afligido. I am afflicted. Amén. Salmo 119, Psalms 119, versos 71 al 75. verse 71 to 75. Bueno, It is good. bueno It is good es para mí ser afligido, for me to be afflicted, para que aprenda tus estatutos. that I may learn your statutes. ¿Qué fue bueno? What is good? ¿Qué fue bueno? What is good? Que fuera afligido. To be afflicted. ¿Por qué fue bueno que fuera afligido? And why is it good to be afflicted? Porque me enseñaron sus estatutos. Because it shows me His statutes. Mediten eso. Meditate on that. Fue bueno, dice David. It is good, David said. De hecho, esto lo escribió David, Actually, this was written by David, un hombre que experimentó la disciplina de Dios en su vida. a man who experienced the discipline of God. Vamos in a his darte un life. par de cosas que Dios trabajó con David. We're going to talk about a few things that God worked with David in. Su recién nacido con Betsabé muere. His newborn dies with Bathsheba. Su hija Tamar es violada por un hermano. His daughter Tamara was raped by one of his sons. Su otro hermano The other son se levanta y lo mata. rose up and murdered his brother. Ese mismo hermano, ese hermano que se levanta a matar a su hermano, And that same son that killed his own brother persigue a David. actually persecuted David David, sale huyendo. and David ran. Le dice a Joab y a los del ejército, And he told no Joab maten al nene. and the ones from the army not to kill him. Joab lo mata. And David Joab sufre killed luto. him. And then David suffers. Y un hombre But a man que pierde dos hijos, that lost two tiene una sons hija violada, and a raped su daughter, recién nacido muere, and his newborn died, dice, y said, escribe, fue bueno para mí que fuera afligido. "It is good for me to be afflicted." Tenemos que dejar de llorar tanto, We need to stop crying so much. dejar ese evangelio de crying baby. To leave that gospel of just, Es bueno Dios que me aflijas. it's good for you to afflict me, God.
Es bueno que me enseñes tu mandamiento. It's good for you to teach me your commandments. Está bueno del evangelio de galletitas. And it's enough with that soft gospel. Vamos a crecer, vamos a madurar. Dios es bueno en la abundancia, Dios es bueno en la escasez, Dios es bueno en sanidad, Dios es bueno en enfermedad. Dios es bueno cuando hay y cuando no hay. Dios es bueno con casa o sin casa, con trabajo o sin trabajo, con esposa o sin ella, con hijos o sin ellos. Dios es bueno. God is still good Y fiel. and faithful. Y son esas aflicciones, And these are afflictions, parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. part of what God wants for our life. Mira lo que David dice. Look at what David said. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Better for me is the law of your mouth than thousands of pieces of gold and silver. Este hombre es una bestia. This man Mejor es para mí la ley, la palabra que sale de tu boca. said, better for me is the law of your mouth than thousands of pieces of gold and silver. Y las riquezas. Better than riches. El mismo hombre que está diciendo, The same man that is saying this, fue bueno que fuera afligido. that said, it's good for me to. Es el mismo que está diciendo It's the same one that is saying que esos estatutos que está aprendiendo en la aflicción, that the statutes that he is actually learning in this que affliction, son la ley de la boca del Señor, which is the law of the mouth of the Lord, tienen más valor are more que valuable millares de piezas de oro. than thousands of pieces of gold and silver. Pueblo de Dios, So people of God, ¿a qué cosa le está dando valor? what do you give value to? Porque a lo que le esté dando valor Because whatever you value, es lo que estás persiguiendo. that's what you follow. Lo que sea que tú le estés dando valor Whatever you put value to es lo que estás persiguiendo. is what you're following. Y David nos dice And David says que él estaba persiguiendo la ley de la boca del Señor that he was pursuing the law of the mouth of the y que Lord, era valiosa para él. and that it was valuable to him. Entonces puedo decir So then I could say que el problema no es que no tenemos tiempo. that the problem isn't Que el that we don't have problema no time. es que no es que estemos ocupados. That the problem isn't that El we're problema, occupied. amado hermano, con todo el dolor del corazón, es que no valoramos la ley de Dios. No le damos el valor que merece. Vamos detrás del dinero, vamos detrás de la gloria, vamos persiguiendo otras cosas. Or we chase other things. Pero David dice, But David said, la ley de tu boca the law of your mouth vale más que 1000 de monedas. is worth more than ¿Qué thousands estamos of persiguiendo? gold. So what are we ¿Qué following? estamos persiguiendo? ¿Qué andamos buscando? What are we Sama, searching? mujeres, carro. What are ¿Qué we searching? estamos buscando? Fame, cars, or what? ¿A qué le estás dando What valor? do you give value to? Esa es la pregunta. So that is the question. Entonces David dice, So then David said, tus manos me hicieron y me formaron. your hands have made me and formed me. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Give me understanding that I may learn your commandments. ¿Para qué David quería entendimiento? Why did David want this understanding? ¿Para qué David quería entendimiento? Why Para did David want Dios. this understanding? Para entender los mandamientos. To understand his Para commandments. entender la ley de To Dios. understand the law Para of God. entender su To palabra. understand his word. ¿Para qué estás pidiendo tú? Why are you asking for it? Porque muchas veces pedimos sabiduría para prosperar. Because many times Sabiduría we para los ask for wisdom negocios. so that we can be better. Sabiduría para la mujer, sabiduría para la casa. Pero no pedimos sabiduría para entender la escritura. But we don't ask for wisdom to learn the scripture. Pero David dice, But David said, dame entendimiento para entender tu palabra. give me the understanding to learn Y your David no es word. el único que lo dice. And David wasn't the only Santiago one that said, dice, el que le falte sabiduría, que la pida quién. Que la pida Dios, que la da con abundancia. God who gives it La in verdad, abundance. pueblo de Dios, con todo el dolor del corazón te digo, no entendemos la escritura porque no queremos. That we don't understand the Porque scripture el because we don't Señor want quiere to. que las entendamos. El Señor no las quiere revelar. El Señor las quiere plasmar en nuestro God wants to corazón. put it in our heart. Los que no queremos. What we don't want, or who we don't want to do it is us.
Estamos llenos de ídolos. We're full of idols. Andamos en una de las idolatrías rampantes y no nos damos cuenta. We have rampant idolatry and we don't know it. Criticamos las otras religiones, We criticize other pero no religions, somos distintos. but we are no different. Lo que pasa es que nosotros somos más sofisticados. What happens is that we're more sophisticated, Nuestros ídolos no están en imágenes. and our idols are not in images. Las cargamos en nuestro corazón. We carry them in our heart. Somos tan idólatras We have so much que agarramos idolatry lo que Dios nos dio y hacemos un ídolo de eso. that we take what God has given us and make an idol out of it. ¿Qué estamos persiguiendo? So what are we chasing? ¿Qué estamos buscando? What are we following? ¿Para qué queremos entender? Why do we want to ¿Cuáles son understand? las cosas donde estamos invirtiendo nuestro tiempo, pueblo de What Dios? are the things that we are investing our time in, people of God? Mira lo que dice David, Look at what David says. que los que te temen Whoever fears me vean y se alegren. Para. will rejoice, but let's stop there. No computan. It doesn't make sense. Sí, no computan en el Hansel. This doesn't make sense. Let those who fear you see me. Regresa al inicio. Let's go to the beginning then. Bueno fue para mí que It was good for me to have what? fuera afligido. To be afflicted. ¿Para qué? For what? Ok. Y To entonces, learn his statutes. And then, que me vean los que te temen. Que me let vean those los who que te fear temen. you see me. Que me vean los que te temen. Let those who fear you see me. David no tenía miedo David was not afraid de hacer pública su aflicción, to make his affliction public, de caminar en el proceso to walk in the process distinto a nosotros. that is different to ours. Nosotros nos callamos las aflicciones. And we quiet our afflictions. Vamos a ver eso el viernes, ¿eh? And we don't talk about it. We were actually talking about that on Friday. Nosotros no hablamos de nuestra situación. We don't talk about our situation. Todo es privado, Everything is private. todo es personal. Everything is personal. Pero tenemos que entender, pueblo de Dios, But we need to understand nosotros le pertenecemos al Rey. that we belong to the King. Y lo que Dios está haciendo en tu vida And what God is doing in your no life es privado, is es not para Él private. expresarlo en público para la gloria de It's su so He can nombre. express it in public for the glory of His name. Escucha, Listen, ¿por qué se va a alegrar esta gente? ¿Porque estoy en aflicción? No, why are these people going to rejoice because he's on affliction? No. No. escucha, Listen, mira la actitud de David. look at David's attitude. Que los que te temen me vean y se alegren. Let those who fear you ¿Por see qué, you David? rejoice. Why? Porque espero en tu palabra. I hope in your word. Espero en tu voluntad revelada. For I hope in your Confío en lo que has dicho. I trust in what you say. Estoy parado con firmeza en la verdad de tu I palabra. stand firmly in the truth ¿En of qué your estás word. parado, iglesia? What are you ¿En qué standing estás for? confiando? What are you ¿Dónde está tu esperanza? Where is your hope? Porque el de David Because David's estaba en la palabra. was in his word. En la palabra. In the word. En la palabra. In the word. Mira, amado hermano, Look, beloved. yo conocí personas I knew people que por no leer la escritura that because they didn't read the scripture, iba donde el profeta que le pusiera las manos para que le diera una palabra, they would go to some prophet for them to put their hands on him and give him word. usando al profeta como si fuera un adivino. Using that prophet like if he was some kind of somebody that guesses or tells a future teller. Por no leer Just because they la didn't palabra, read the scripture. Amén. Amén. por no estudiar Because they didn't study la voluntad revelada de Dios. Amén. the revealed will of God. ¿Sabes qué he estado aprendiendo? You know what I've been learning? Mientras más estudio la palabra, The more I study the word, menos de afuera necesito. I need less of this world. Yep. Más confiado camino. Sí, Señor. And I walk more confidently. Medite en eso. So meditate in that. Así que si todo lo que llega a tu vida de Dios, So everything that comes to your life from God, lo estás recibiendo de afuera, if you receive it from out there, estás en peligro.
you're in danger. Estás en una zona bien peligrosa. And you're in a very dangerous zone. Porque estás dependiendo Because de you lo que are la gente depending diga. on what people say. En el nombre del Señor. In the Y en name el of the nombre Lord. del Señor se dicen muchas cosas. In the name of the Lord, a lot of things are said out there. Cuando Dios mismo When God Himself te ha dejado has let su you voluntad revelada His revealed will, y accesible para ti. and it's accessible to you. El viernes hablábamos justamente más o menos de esto. Friday, we actually talked a bit Y uno de about los this. comentarios que hice es que hoy And one of the commentaries that I said is that today vivimos en un tiempo we live in a time donde en la punta de nuestros dedos where at our fingertip tenemos más acceso bíblico we have more biblical que access todas las generaciones antes de nosotros. than every generation Sin previous to us. embargo, But even then, sin temor a equivocarme, without fear of making a mistake, somos la generación que menos conoce al Señor. we are the generation that knows God the least. Deja que eso machaque tu cabeza un momento. Let that burn in your head for a moment. Tenemos toda la información que necesitamos. We have all the information we need, Sin embargo, somos los menos que conocemos. but nonetheless, we are the least to know it. ¿No me crees? You don't believe me? Ponte a mirar lo que la gente enseña por ahí. Look at what people teach out there. Then. Lo que cristianos profesan creer. Los de afuera no me interesan, los de What the adentro. Christian La actually gente que says. dice ser cristiana. The people that say they're Christians, what they teach. Juan Amado, Well, beloved, hay personas que dicen yo soy cristiano. there's people that say I'm a Christian, Y después dicen que la Biblia no sirve. and then they say that the Bible isn't worth anything. ¿De qué estamos hablando? Then what are we talking about? O soy cristiano, Either I'm a Christian, pero hay otros caminos para el cielo. but there's other paths to heaven. ¿De qué estamos hablando? So what are we talking about? Estamos hablando justamente de eso. We're talking about just this. No estamos estudiando la voluntad revelada de Dios para nosotros, que es buena, agradable y We're perfecta. not studying the revealed will of God, who is good, pleasing, and perfect for us. La voluntad de Dios es buena God's will is good cuando sufro pérdida o estoy en enfermedad. when I suffer loss or illness. Job 1:21. Job 1:21. Y dijo, And he said, desnudo salí del vientre de mi madre naked I came out of my mother's womb, y desnudo volveré allá. and naked I will return there. Jehová dio, The Lord gave, Jehová quitó. and the Lord has taken away. Sea el nombre de Jehová bendito. May the name of the Lord be blessed. Y no voy a darle mucha vuelta porque hablamos un poco de esto ya. And we're not going to go over this because I preached about this already. Pero tenemos gente que su gozo depende de la abundancia. But we have people that depend on abundance for joy. Que su fidelidad al Señor And their fidelity to God depende de lo que Dios le dé. depends on what God gives them. Si me va bien, If things are going good, levanta todos los pies para adorar al Señor. I'll even lift my feet to worship God. Si no me va tan bien, But if it's not going that good, empezamos poco a poco. then I start stumbling little by little. Diezmo, si me sobra. I'll tithe if I have something left over. Ayudo, I'll help if I can. pero Job. But Job, Y tienes que entender el panorama donde Job está diciendo esto. and you need to understand the panorama when Job was saying this. Job acaba de perder todos sus hijos, Job had lost Todas sus all hijas. his children, all his todos sus bienes, sons and daughters, all todos his sus goods, bienes. and all his money. Se tira de rodillas. He fell on his knees. Jehová dio, Jehová quitó. The Lord gave and the Lord has Sea taken el nombre away. de Jehová bendito. Let Jehovah's name be Oye, blessed. hermano, nosotros perdemos el trabajo y no duramos. Brethren, we lose our job when we stop worshiping. Tenemos problemas en el trabajo y no venimos a la iglesia. We have a problem at work and we don't come to church. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta But God's will is good, pleasing, and perfect. cuando estoy enfermo. When I'm sick, Job 2:10. Job 2:10, Y él le dijo, and he said to her, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. as any of the foolish women is in speaking, you have spoken. What? Shall we receive good from God and not evil?
Deja esa que te trabaje en la mente. Let that sink in for a moment. Porque nadie tiene problema. Because nobody has a problem. Dios tiene un plan bueno para tu vida. God has a good plan for your life. Nadie tiene problema con esa. Nobody has a problem with that. Pero tenemos problema cuando Dios dice, But we have a problem when God says, quítale todo. take away everything, just don't kill it. Ya no gustando la cosa. We don't like things now, huh? No. No. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta cuando soy afligido. But God's will is good, peaceful, and perfect. Cuando estoy enfermo, no importa la situación, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si Dios es soberano, lo cual es, entonces significa que lo que sea que el diablo está haciendo en mi vida es porque el Padre lo ha permitido y ha establecido los límites que estaba, y al final Él va a ser glorificado. Entonces vamos a levantar manos santas y adorar al Señor en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Be blessed. La voluntad de Dios es buena. The will of God is good. Cuando experimento aflicción física o espiritual. When I experience physical or spiritual affliction. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. In 2 Corinthians 12, 7 to 10 it says. Yo lo leo después. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. And that the greatness of the revelation might not exalt me beyond measure. I was given a thorn in my flesh, a message of Satan to slap me, that he might not exalt me exceedingly, concerning which I have prayed 3 times to the Lord to take it away from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Therefore, I would gladly boast rather in my weakness, than the power of Christ may rest upon me. Wherefore, for Christ's sake, I rejoice in the weakness, in reproaches, in wants, in persecution, in this distress, for when I am weak, then I am strong. Amén. Amen. Esta es la pregunta que quiero que medites. So this is the question that I want you to meditate in. Tenemos el versículo 9 y 10. We have verses 9 and 10, Sin embargo, tenemos que entender but we also have to understand que lo que produce 9 y 10 that what produced 9 and 10 son 7 y 8. were 7 and 8. Lo que produjo la actitud de Pablo, What produced Paul's attitude, donde dice, me voy a gloriar, where it says, I will En glory mi myself debilidades. in my weakness, fue la aflicción que Dios permitió en su vida. was the affliction that God permitted in his life. ¿Alguien pudo ver eso? Did someone see that? ¿Alguien lo entendió? Did somebody understand it? Pues, pueblo de Dios, la aflicción que tú estás pasando, People of God, the affliction that you are going to is not in vain. no dejes que se pierda el sufrimiento por el que estás pasando. Don't let the suffering No that dejes you're que going la to be aflicción que wasted. está pasando no produzca nada en tu vida. Don't let the Aquí affliction tienes you're la going voluntad to soberana de Dios. Here you have Dios the permite que lo que God. sea aflija a Pablo God permits para whatever producir en él qué actitud, una actitud donde ni la debilidad ni las situaciones le quitaran el Or gozo, situations will not take his joy away. donde pudiera predicar la sabiduría que Dios le había dado con Where he can preach humildad, the wisdom donde that podía God gave him. glorificar a Dios y no tener interés en tener gloria ninguna, Where he pero can preach eso God lo without produjo el having aguijón. to sin it. But that produced that thorn. Fue la aflicción que Dios It permitió. was the affliction that Dios God está tratando de formar algo en tu carácter a través de la aflicción que lo glorifica
that will glorify Him. Nuestras aflicciones no son porque sí. Our afflictions are not just because. Estas fueron diseñadas a tu medida. These were designed at your measurement. Dios las diseñó para ti, And God designed it for you specifically. para formar a Cristo To form Christ en nosotros. in us. Entonces, So then, esto me lleva a preguntar, this is what actually take me to ask you. ¿por qué no entiendo la voluntad de Dios para mi vida? Why don't I understand God's will for my life? Y aquí vamos a la primera parte de Romanos. And here we're going to go back to the first part of Romans. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Do not imitate the behaviors and the customs of this world, but rather let God transform you into new people by changing your thinking. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Ahora vamos a aplicar un poco de lo que les ha enseñado el martes el pastor. Now let's apply a little bit of what the pastor taught Escucha. you on Tuesday. Listen, No imiten. do not imitate. ¿Qué cosas no debo imitar, Pablo? What things should I not imitate, Paul? Las conductas ni las costumbres de este mundo. The behaviors and the customs of this Más world. bien dejen. Rather, let. O sea, no resistan, sométanse So do not resist a que Dios los transforme. to God's transformation. ¿Que me transforme en qué, Pablo? En personas nuevas. In what, Paul? In new people. ¿Cómo, Pablo? How, Paul? Al cambiarle la manera de pensar. By changing the way we think. ¿Qué sucede, Pablo, cuando yo cambio mi manera de pensar? So what will happen, Paul, when I change the way I think? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. To know God's will for you, which is good, pleasing, and Pueblo de Dios, so people of God. no conozco la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? I don't know the will of God for me because why? Porque me resisto a que Dios me transforme mi manera de pensar. Because I resist God's transformation of my thinking. Sea intencional Whether it's intentional o inintencional, or unintentional. estoy resistiendo el trabajo del Espíritu Santo en mi forma de pensar. I'm still resisting the Holy Spirit in the way I think. Ahora, So now, ¿por qué no quiero cambiar mi manera de pensar? why don't I want to change the way Porque that I think? estoy imitando las costumbres de la conducta del mundo Because I am imitating the behaviors of y the no customs las of this quiero world. soltar. I don't want to let go of it. No quiero dejar de hacer lo que sea que esté haciendo, aun cuando yo sé que a Dios le desagrada. Even though I know that God isn't pleased with that. No quiero soltar el pecado que vengo cargando, ponle el nombre que tú I quieras. don't want to let go of the sin that I'm carrying. ¿Por It qué? is. Why? Porque es aceptado en la cultura, es aceptado en la sociedad. Y yo estoy imitando la cultura y la And the sociedad. culture accepts it, and I'm imitating the culture. Oiga, no lo digo yo, lo está diciendo el texto. And I'm not saying this is No imiten las conductas, no imiten los patrones. the behaviors of ¿De the quién? customs De of este mundo. of this world. ¿Qué es mundo? What is Es the un world? sistema de ideas y filosofías contrario a A Dios. system of ideas and philosophies against God. Y esto ha echado raíces en nuestras mentes. And this has casted roots Y in no our minds. puedo experimentar el poder de la nueva criatura que está en mí porque no quiero soltarla. And I can't experience the new creation that is in me because I don't want to let go of those things. Lo que me lleva al final de este punto. What takes me to finish this point. Por estar imitando las costumbres y conductas del mundo, Because I imitate the customs and behaviors of this world, no experimento la transformación en la nueva persona I que do Dios not quiere hacer en mí. experience the formation of the new person that God wants to make in me. Lo que el Señor quiere So what God wants es formar a Cristo en nosotros. is to form Christ in us. Y son estas ideas, And it's these ideas estas filosofías, and these philosophies, estos patrones de conducta or these patrons of conduct que han tomado raíces en nuestras mentes, that have cast roots in our mind, los que se están oponiendo. which are opposing. Entonces, para cerrar en el día de hoy, To close for today, para aquellos que creen for those who believe que la Biblia no dice absolutamente nada, that the Bible doesn't say anything,
claro, preciso y conciso which is clear, precise, de lo que el Señor quiere para nosotros. which what God wants for us. Permítame compartir con ustedes Let me share with you then 4 versos 4 verses que le van a dar taller that'll give you para algunos años. something to think about for a few years. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? So what is God's will for me? Salmo 143:10. Psalms 143:10 says, Esto es más bien una petición. it's more of a petition. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Teach me to do your will, for you are my God. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. May your good spirit guide me to a land of righteousness. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste, Dios? When was the last time that you prayed, Enséñame a Lord, hacer tu voluntad. show me to do your will? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste eso al Señor? When was the last time you asked God for this? Y la pregunta es, ¿por qué le voy a pedir eso? And the question is, why would I ask for that? Porque eres tu Dios. Because he's your God. Digo, I'm saying, si Él es tu Dios, if he is your God, es en tu mejor interés then it would be in your best interest aprender su voluntad. to learn his will. No lo digo yo, I'm not saying this. lo dice el salmista. The psalmist says, Enséñame a hacer tu voluntad teach me to do your will, porque tú eres mi Dios. for you are my Entonces, God. ¿cuál debe ser mi motivación para aprender su voluntad? So then what should be my motivation to learn ¿De his querer andar con will? Él? No. What is it? ¿Que Él es nuestro Dios? It's that he's our God. ¿Que quiero trabajo nuevo? I want a No. new job? No. ¿Que Él es mi Dios? That he is my God. ¿Que quiero abundancia? That I No. want abundance? No. Que Él es mi Dios. That he is my God. Y vuelve y sale eso. And it'll keep coming ¿Cuál up. es tu motivación? What is your motivation? La motivación del salmista, The motivation of this psalmist tú eres mi Dios. is that he is our God. 2. Number 2, Aquí vamos a tener 3 buenos puntos here we're going to have 3 good que nos van a points, mantener ocupados por un buen rato. and it'll keep you occupied for a while. Primera de Tesalonicenses 5, In 1 Thessalonians 5, 16 al 18. 16 through 18, Estad siempre gozosos, always be joyful, orad sin cesar, pray without ceasing, dad gracias en todo. give thanks in everything. ¿Por qué? For what? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ya tenemos 3 cosas, We have 3 things now, claras, precisas y concisas, which are clear, que el concise, Señor quiere que nosotros hagamos. that God wants us to do. Aprender a estar gozosos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. To be joyful in every circumstance, in any situation or whatever is happening. Que aprendamos a orar en todo tiempo. And that we learn to pray in all times. Escuchaba un predicador hace unos días atrás I heard a preacher a few days ago, y él dijo algo que a mí me impactó. and he said something that impacted me. Él dice que para la mayoría de los cristianos, He said that for the majority of Christians, la vida de oración prayer life se parece a la batería del celular. seems like your phone battery. Vienen en un momento dado del día, It comes at a moment of the day la cargan, that it's charged, entonces se desconectan but then it's disconnected. y durante el día la batería se va desgastando. And during the day, that battery Hasta que al starts final del día regresan a su casa losing the charge y until vuelven it y gets se out, conectan. and then he comes and connects Sin it. embargo, Nonetheless, no es lo que el texto me está diciendo. it's not what the text El is telling texto me está diciendo, The text is telling orad todo el tiempo. to pray all the time. No que me conecte en la mañana Not that I just connect in the y morning, después viva el resto del día the rest of the desconectado, day I'm disconnected, descargando la pila espiritual. uncharging my spiritual No, battery. No, es que durante el día yo aprenda a orar consecutivamente for me to learn to pray en medio de las consecutively cosas que estoy enfrentando, en medio de las cosas que estoy in haciendo. the middle of the things that I'm doing. Vamos al otro texto. Let's go to the next text, Primera de Tesalonicenses, which is going to be in 1 Thessalonians capítulo 4, or chapter 4, versículo 3 verse 3 through al 5. 5. Ahora escucha la apertura del texto. Now listen how this text opens.
Pues la voluntad de Dios es. For the will of God is. No necesito un profeta. You don't need a prophet. No necesité a alguien que hablara en lengua 3 horas y después me las tradujera. I didn't need somebody to speak in tongues for 3 hours and then No translate necesité un this. maestro. I don't need a teacher. No necesitamos en ese momento a Oliver que nos explique el texto. I don't need Pastor Oliver to explain this text to me right now. ¿Por qué? Why? Porque el texto claramente dice, pues la voluntad de Dios es Because the text clearly says, for the will of God is vuestra santificación. your sanctification. Entonces, ¿qué el Señor quiere para mi vida? So what does God want for my life? Santificación. Sanctification. Santificación. Sanctification. Santificación. Si te Sanctification. preguntabas si no sabía que Dios quiere, aquí te lo estoy What God diciendo. wants, I Dios tell you quiere what God wants. santidad. He wants No es sanctification. opcional. This is not No es optional. si quiero. Es un mandato. Es obligatorio. Y aquí Dios lo está diciendo. La santidad es mi voluntad. Es lo que yo quiero. Dice el Señor. Que sean For santos. you to be holy. Mira, a ver, si necesitabas un profeta que te dijera eso. I don't know if you needed a prophet for you. Lo que pasa es que esa no es la voluntad que queremos. But the problem is that that's not the will that we want. Puedo aplicar para el carro que quiero. Esa es la voluntad que yo quiero. Y Dios te dice, no, Go get mijo. that car, that's the will of A lo God. único que vas a aplicar. No, you can't. Es para santidad. The only thing you need to apply for is your holiness. Pues está bien, vamos a seguir leyendo a ver qué dice. But all right, let's keep reading and see what it says. Que os apartéis de qué. That you turn away from what? Por si quedaba duda. If you had a doubt. Y aquí tienes la voluntad de Dios. And you have the will of God right here. Vuestra santificación. Your sanctification. Apártense de la fornicación. That you turn away from fornication. Y a los que estamos casados, And for those who are married, que no nos quedamos fuera de aquí, that we are not left out of this. que cada uno de ustedes aprenda a tener su propia esposa en santidad y honor. To each one of you may know how to have his own wife Así que- in holiness and honor. Aquí Dios nos acaba de dar la voluntad para la iglesia en general, So God has given us the law in general for the church. nos dio la voluntad para los solteros He gave us a will for single people y también tenemos la voluntad de Dios para los casados. and also the will for the ones who are Así que married. está la voluntad de Dios para todo el mundo. So the will of God is here for all of us. La pregunta es, So the question is, entonces, now, ¿cómo yo me atrevo a decir que yo no sé cuál es la voluntad de Dios? how can I say that I don't know the will of God? Cuando está claramente expresada en las Escrituras. When it is clearly expressed in the scriptures. Número 4, Number 4, en Primera de Pedro 2:15. in 1 Peter 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, For this is the will of God, que haciendo el bien, that by doing good, hagáis callar la ignorancia de los hombres. you silence the ignorance of vain men. Y ahí tienes la voluntad de Dios And there is God's will en cómo yo me debo comportar. and how you should behave. La voluntad de Dios es clara, The word of God is clear es buena, and it's good, es agradable, pleasing, es perfecta. it's perfect. No es algo esotérico, It's not something just because, es algo. but it's something practical. Todo lo que hemos enseñado en esta última faceta Everything that I have taught you in this last phase es aplicación. is application. En la primera parte fui en definición, The first part was to define. en la segunda te di ejemplos, The second part I gave you the y aquí example. para cerrar te estoy dando aplicación. And here to close, I'm giving you No application. tienes ninguna excusa después de hoy You don't have an para excuse after decir yo no today sé cuál es la voluntad de Dios. for you to say, I don't know what the will of Lo God que is. significa que mañana cuando estés en el trabajo, cuando estés en la Which oficina means tomorrow when you're at work or in your office y te pillen el callo, and somebody takes you out, antes de abrir la boca y gritar, te acuerdas que tienes que estar or gozoso. you open your mouth and yell, remember you need to be joyful. Que antes de comenzar a coquetear, te acuerdas que tienes que vivir en santidad. That before you start flirting, remember that you need to be
holy. Que antes que comiences a hablar y a decir cosas que no tienes que decir, That before you start speaking and saying things you're not supposed to, tenemos que vivir en santidad. you need to live in holiness. Aplicación. Practical application. Ya basta It's enough de ese evangelio vago y vacío. for that vagrant Sí, gospel. donde todo es en el cielo, todo es en el cielo. Where everything should be in heaven. Y lo que vivimos en la tierra, ¿qué vamos a hacer? And when we live here on earth, then what do? Aquí está. It's right here. Vamos a andar siempre gozosos. Let's always be joyful. Antes de irme a quejar, voy a aprender a orar. Before I complain, I'm going to pray. Cuando las cosas no vayan como yo quiero, When things don't go the way I want me them, voy a recordar, I'm going to remind tu myself voluntad es buena, agradable y perfecta. that my will is good, pleasing, and perfect. Y a lo mejor tú dices, And you might say, hermano, para ti es fácil decir eso. brother, it's easy for you to say that. Y ahora te voy a testificar que no. But now I'm going to testify that it isn't. Oliver sabe. I'll let you Algunos de know. ustedes saben. Some of you might know. En este momento donde estoy predicando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, At this moment that I'm preaching to you that God's will is good, pleasing, and perfect, estoy pasando un proceso de bancarrota. I'm going through a process of bankruptcy, Y vamos a perder absolutamente todo. and we're going to lose absolutely everything. Y aún así, And even then, te estoy diciendo I am telling you que la voluntad de Dios that God's will es buena, is good, agradable y pleasing, perfecta. and perfect. No importa lo que estés It enfrentando. doesn't matter what you No are. importa si es un cáncer, no importa si es un esfuerzo, no importa si lo estás perdiendo todo, no importa si ellos te dejaron. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y tienes que entender que Dios sigue sentado en el trono. God is still sitting on the throne. Dios no se ha movido del trono por God las has not moved circunstancias. from the throne because of Dios your está al control de las circunstancias. God is in control of Amado, the Dios no está reaccionando ante los problemas del mundo. Tu Dios y el mío lo controla. My God controls it. Así que levanta tu cabeza. So lift your Camina head. en la voluntad de Dios. Walk in the will of No God. tenemos que caminar con miedo o temor. Su palabra es fiel. Él es verdadero. Él es bueno. It's good. Amén. Vamos a recordar eso. Let's remember that. Te voy a pedir que te pongas de pie. So I'm going to ask you to please stand Y up. si no me equivoco, And if I'm not mistaken, ay, papá. dale. Ay, papá. Déjalo ahí. Leave it at that.